Muy buenos días, queridos amigos y compañeros. Estamos otra vez en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y bien, ¿cómo estamos en este 15 de octubre del 2017? Bueno, el día que nos toca acá en el Valle de Calamuchita es hermoso pero frío. Y estamos reunidos acá Miguel, Félix, Manuel y Juan Carlos. Y además nuestro queridísimo Roberto Molina, el operador. Y vamos a decir a coro: ¡Feliz Día de la Madre! Que tengan un hermoso día todas las madres de todo el país, de todo el mundo, las que fueron, las que son y las que vendrán. Y la del universo. Por eso tenemos algo muy especial para ellas y queremos dedicarle este pequeño poema que hemos preparado especialmente para este día. No las grandes verdades, yo te pregunto, que no las contestarías, solamente investigo. Si cuando me gestaste fue la luna testigo, por los oscuros patios en flor, paseándose, y si cuando en tu seno de fervores latinos yo escuchaba dormía un ronco mar sonoro, te adormeció las noches y miraste en el oro del crepúsculo hundirse los pájaros marinos, porque mi alma es toda fantástica, viajera, y la envuelve una nube de locura ligera. Cuando la luna nueva sube al cielo azulino y gusta si el mar abre sus fuertes pebeteros, arrullada en un claro cantar de marineros, mirar las grandes aves que pasan sin destino. Esta es de Alfonsina Storni en su libro Ocre, 1925, para todas las madres del mundo en este día. Y acá Miguel quiere hacer un saludo junto con un gran abrazo para todas las mamás. Sí, también quiero relatarles un mensaje que dice de una niña de 9 años, de el lugar donde vive es la banda de Santiago del Estero. Aldana se llama. Aldana dice que me siento muy culpable y triste. Me siento como si yo mismo hubiera dañado un pedacito de mi corazón. Y ese pedacito de mi corazón me hace llorar. Y esas lágrimas son el dolor que les hice sentir a los demás. Por eso, mire qué reflexión que hace ella, Aldana. Por eso está muy mal hacer daño a los demás, porque no nos beneficia en nada. Es mejor hacer el bien que hacer el mal. Aldana, 9 años. Muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Muy bien, y ahora, ¿qué tenemos además? Tenemos otro festejo, ¿verdad? En realidad, no es un festejo, es una celebración, ¿no? ¿Una celebración? ¿Qué celebración? Sí, claro. Le estuvimos hablando en casa sobre la diversidad cultural. Nos referimos al 12 de octubre. 12 de octubre. Sí. Claro. Sí. Actualmente, la diversidad de culturas refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y forman parte del patrimonio común de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad cultural es, para el género humano, entre comillas, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Nada menos que eso. Y sí, en nuestras enseñanzas, desde siempre, se nos enseña que la diversidad es una riqueza.
y que no podemos pretender que los demás sean como a nosotros nos gusta y mucho menos como nosotros mismos, porque qué lío que habría. Reconocer esa diversidad como una ganancia, como un enriquecimiento donde todos colaboramos para un ser humano mejor. Es bueno pensar, por ejemplo, o imaginarse, cerrar los ojos y decir, ¿qué pasaría en el mundo si todos fuéramos iguales? Todos pensáramos igual. Todos si tuviéramos la misma cara, vistiéramos la misma ropa, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el mundo? ¿Se imaginan ustedes? Sin embargo, cuando el otro piensa distinto, me da bronca. Y cuando el otro viste distinto, lo envidio. Y bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La diversidad es válida o no es válida? Yo creo que sí. Yo creo que estamos de acuerdo. Y voy a tomar un poco lo que decía Félix. En CAF siempre hemos pensado y hemos aprendido que tenemos que respetar al otro así como es. Eso es parte de la diversidad, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de querer, su forma de expresarse, su forma de actuar. Y él puede tener sus errores y nosotros podemos ayudar y acompañar y tratar de ayudar a través de ese acompañamiento a que él pueda visualizar cuál es el mejor camino que tiene que elegir, sin exigir, sin imponer, sin criticar. Y eso no es fácil. Pero eso es aprender a participar en la diversidad. Y ese es el concepto que hoy está a escala planetaria. Por eso, realmente, más que un evento, es un festejo lo que tenemos que hacer hoy. Yo creo que la historia siempre nos enseña. Lo que pasó ayer, pasó ayer. Sería muy triste, creo, para nosotros, como seres humanos, guardar rencor a personas de la nacionalidad española por lo que pasó en el año 1500. No tiene sentido. Sí tiene sentido aprender de la historia. ¿Qué podemos hacer para que esa historia no se repita? ¿Qué puedo hacer para que dentro de mi ámbito yo pueda transformar todo eso en una enseñanza? Así como decía Manuel y Félix, en CAF respetamos la diversidad, no solamente en las personas, sino también en su interés por el desenvolvimiento espiritual. CAF presenta 3 posibilidades adaptadas y adaptables a las características diversas de las personas que sienten necesidad del desenvolvimiento espiritual, pero con diferente intensidad. Entonces tenemos unos grupos iniciales, donde todos alguna vez fuimos incluidos, después unos grupos de personas que asumen su vocación de desenvolvimiento espiritual y están dispuestas de mente y corazón, con amor y con inteligencia, a difundir las ideas de CAF dentro de la sociedad. Y después también tenemos otro grupo de personas que vienen a ser los consagrados, los sacerdotes de CAF, hombres o mujeres, que también responden a su diversa manera de enfocar el desenvolvimiento espiritual. Como síntesis podemos decir que la diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, por ejemplo, además de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en las estructuras sociales, en la selección de cultivo, en las dietas y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Hay 2 conceptos que es interesante considerar y tener claro cuando se habla de la multiculturalidad. Un concepto es la multiculturalidad y otro concepto es la interculturalidad. La multiculturalidad implica la coexistencia de varias culturas,
¿no es cierto? Lo cual no implica necesariamente la integración de esas culturas, sino la aceptación y la tolerancia. Cuando hablamos de la interculturalidad, estamos hablando de la interrelación, donde cada uno tiene un espacio y hay una interrelación, se forma una verdadera trama y urdimbre entre ambas culturas, donde cada cual tiene su espacio para expresarse y manifestarse sin interferencia de la otra, ¿no es cierto? Y donde se pueden expresar por libertad, con libertad, pero no es que hay un espacio de tolerancia, no hay un espacio de aceptación simplemente, hay un espacio de integración. Esa es la diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad. Este tema es muy interesante y, por ejemplo, ayer conversábamos y decíamos, somos todos iguales. No, no somos todos iguales. Pensamos distinto, somos distintos físicamente, tenemos distintas aspiraciones. Y sin embargo, cuando miramos al ser humano por adentro, desde dentro, para un médico, por ejemplo, que tiene que operar a un paciente, no le interesa si habla inglés, si habla castellano, si es blanco, si es negro. Los órganos van a estar donde él sabe que están. Y la afección que tiene que corregir es una afección de un ser humano. ¿Y qué ser humano no siente dolor? ¿Qué ser humano en algún momento no se siente solo? ¿Qué ser humano no conoce la frustración? ¿Qué ser humano tiene una reacción quizás hasta violenta ante una frustración determinada? Somos seres humanos. Esto no justifica los excesos, simplemente reconocer que desde dentro y para todos los seres humanos tenemos los mismos elementos para trabajar. Hoy en día, la palabra cultura forma parte del lenguaje común, por lo menos en la Argentina. ¿Y qué es la cultura? Es una suma de características que tenemos los seres humanos para realizar las actividades de la vida. Lenguajes diferentes, creencias religiosas diferentes, maneras de manejar la tierra diferentes, cultivos diferentes, diferentes maneras de hacer esculturas, de fabricar cerámica, de trabajar la madera, de hacer música, en la estructura social, en la dieta, en las comidas. Es indudable que cuando uno viaja de un país a otro se encuentra con sorpresas, porque hay alimentos que nunca los hemos probado. Y en todo esto hay un número inconcebible de atributos de la sociedad humana. Todo eso es la cultura. Pero cuando todo eso está enriquecido por las diferencias de países, de zonas geográficas, de continentes, nos damos cuenta de que la humanidad en su todo es una maravilla que hay que cuidar y respetar con amor. Hay un aspecto que es interesante de este nuevo concepto, que es además la idea de proteger la cultura. Nosotros, los hombres, digamos, hemos hecho mucho, pero muchísimo daño a las culturas originarias en América, por sobre todas las cosas. Y ahora hay fundamentalmente un gran interés en proteger la cultura. Y esa es una de las funciones de la UNESCO y de la creación de muchas otras organizaciones paralelamente y estructuradas bajo la organización de la UNESCO para proteger las culturas. ¿Por qué? Porque hay culturas que son invasivas. Por ejemplo, a través de la moda, a través de la música, a través de las películas, a través del cine, a través de la televisión, a través de la música.
¿no es cierto? Nosotros mismos nos estamos aculturizando, porque nos resulta muy familiar relacionarnos y viendo películas que estamos sistemáticamente viendo, películas que son de un mismo tipo y de un mismo corte, y copiando modalidades que vienen de arriba, que nos vienen de arriba, que no son genuinamente nuestras. Y en realidad lo que estamos es aculturizándonos porque no surgen de nuestro medio. Entonces, si no se crea una conciencia sobre eso, en realidad después vamos a terminar siendo unos parias dentro de nuestra propia cultura. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que esos principios de conservar lo que es nuestro tiene que arraigarse en nosotros desde pequeño, realmente. Yo creo que es muy, muy importante poder ver dentro de este tema cómo acepto lo diverso. Y yo creo que el mundo nos va llevando hacia una integración. Cuando, por ejemplo, hay una reunión de científicos, la riqueza es precisamente que sean distintos, que piensen distintos, que tengan distintas escuelas. Todo eso suma y nos ayuda. Si todos fuéramos cortados por la misma tijera, como se decía en un momento, si fuéramos todos iguales, no podríamos avanzar mucho. El avance viene precisamente de esa diferencia y del respeto por el otro, así como es, así como está, y no como una cosa fija. Todos estamos en transformación constante. Las culturas también están en transformación constante, los idiomas están en transformación constante, el arte. Entonces, poder lograr ese respeto por la diversidad, ese respeto por el otro, por la otra. Por ejemplo, el lenguaje. Desde hace mucho nosotros tenemos escritos que hablan del hombre, el hombre para acá, el hombre para allá. Es el ser humano. Somos seres humanos. Hay hombres y hay mujeres. Bueno, y pasamos a la música.
Bueno, hemos escuchado Minueto de Luigi Boccherini. Boccherini nace en 1743 en Italia y muere en España en 1805. Es compositor y violonchelista del periodo clásico, en una época en que el violonchelo no estaba muy difundido. Nos dicen los historiadores que Boccherini es el gran olvidado de la época, a pesar que tuvo la admiración de sus contemporáneos y fue un autor muy prolífico. Hizo 26 sinfonías, 115 quintetos, 102 cuartetos. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Si quieren hablarnos por teléfono durante el programa, el teléfono es 03546 420007 o el móvil 15 41 86 05. Nuestro correo es infocaf@gmail.com. CAF se escribe CAFH. Con ustedes, otras noticias. Bueno, muy bien. Ustedes recuerdan que tenemos talleres de meditación en la ciudad de Córdoba, aprendiendo a meditar, meditando, el viernes 27 de 19 a 19:45 horas en Ducase 782 de la ciudad de Córdoba. Para más información pueden comunicarse con Cecilia Olmos al teléfono 0351 15 600 7909 o escribir a cafcordobaextensión@gmail.com. Las actividades de Rosario, el 27 también, a las 19:30 horas. El tema, miren qué tema, relación posesiva y desapego. Lleva adelante Juan José Ventolila, en la sede CAF de Rosario, Santa Fe 2070. Muy buenos días, estamos otra vez continuando en este programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy tenemos la extraordinaria visita de dos miembros de CAF que son de Rosario. Somos de Rosario. De Rosario, Miguel Martínez y su esposa Susana Vázquez. Sé que Miguel... Buenos días primero. Buenos días, señores. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Sé que ustedes han entrado muy jovencitos a CAF. ¿Qué los movilizó? ¿Cómo se contactaron? ¿Cómo fue esa experiencia de ingresar a un camino espiritual? Nosotros, es verdad, ingresamos cuando teníamos 18 años. Inclusive no lo pudimos hacer probablemente antes porque una condición para ingresar a CAF era ser mayor de edad. De lo contrario, si uno era menor de edad, tenía que tener permiso de los padres. Nosotros terminamos, voy a contar cómo fue un poco la historia. Yo terminé la secundaria y tenía un grupo de amigos con los que estábamos desde los 15 años muy comprometidos en la búsqueda de un significado a la vida. Realmente lo que queríamos era dar un significado a la vida. Eso nos había llevado desde leer mucho, filosofía, religión. Habíamos tenido, la mayoría de nosotros éramos 3, 2 de nosotros teníamos formación católica, pero no teníamos una respuesta que nos dejara conformes. Entonces buscábamos el significado de la vida. Y habíamos ido a distintos caminos espirituales. En un momento dado entramos en contacto a través de uno de nosotros 3 con otro amigo, que era un poco más grande que nosotros, con la idea de CAF. Y yo no sabría decirle qué pasó, pero uno sintió que había encontrado lo que buscaba. Creo que Uno de los 3 había contactado uno de los 3, con CAF. desde los 16 años, había tenido un amigo que le había ofrecido la idea de CAF. Como era menor, había esperado un poco
a cumplir los 18. Cuando cumplió los 18, habló con los otros 2 amigos que ya teníamos 18 años. Tropa. Bueno, hicimos un proceso de conocernos, entrevistamos con gente de muchos años en CAF y entramos. Yo en ese interín me puse de novio con Susana y un poco la afinidad de ese noviazgo estaba en que ella también era una buscadora del significado de la vida. Claro. Así que yo le diría que yo entré en CAF y a los 3-4 meses ingresó Susana. Perdón, Miguel. Sí. Cuando usted dice entré en CAF, ¿entró en qué? ¿Qué significa entrar en CAF? Mire, para nosotros había algo que no podría traducirlo a lo mejor muy racionalmente. Sí. Era más un sentimiento. Nosotros que habíamos sido muy intelectuales en la búsqueda, porque habíamos leído, habíamos investigado, filosofía, y cuando entramos en contacto con CAF, primero nos impresionó las personas con las que nos comunicamos. Eran personas que nos transmitían por su sola presencia algo diferente, no por lo que nos decían. Eso es lo importante. Exacto. La presencia que significa transformación. Sí. Y inclusive, bueno, a veces uno creía, teníamos 18 años, y creíamos que ya, porque habíamos llegado un poco a la conclusión que teníamos nuestra propia explicación del significado de la vida, los 3 amigos que éramos. Y ya estaban más allá de todo. Es lógico. Tenemos nuestra propia teoría sobre la vida. Bueno, entramos en contacto con personas, finalmente con una persona en particular, cuento mi experiencia, me dio vuelta como una media, me hizo dar cuenta que no sabía nada, que no entendía nada y que lo único que tenía de valioso era que quería encontrar, que buscaba. Quería trabajar. Bueno. Y esa persona, después que me dio vuelta como una media y que yo tuve que asimilar eso en mí mismo, me dijo, bueno, está en usted lo que quiere hacer. Yo primero pensé que no quería saber más nada con eso, y después algo en mi interior me dijo, pero ¿dónde voy a estar sino en alguien que me está mostrando la realidad? No lo que yo quiero, sino la realidad. Y bueno, la volví a llamar a la persona y le dije que quería el ingresar. grupo al que ingresó, el primer grupo que ingresó, ¿eran todos jovencitos así? El primer grupo lo formamos los 3 amigos. Los 3 amigos. Los 3 teníamos 18 años, pero después rápidamente el grupo creció, entró otra gente, y lo tomamos bien, es decir, porque a nosotros nos habían puesto los 3 mosqueteros. Claro, está bien. Y medio que nos sentíamos los 3 mosqueteros. Entonces cuando vino D'Artagnan ya medio que no nos gustó, ¿no? Pero bueno, el grupo creció muy rápido, y y fue muy linda experiencia. No todos éramos tan jóvenes, entró alguno que a lo mejor tenía 10 años más que nosotros. En esa época, para una persona de 18, uno de 28 ya era grande. Claro. Y ahora, bueno, en el sentido de que cuando uno ingresa, ¿qué encuentra como trabajo espiritual en concreto que estar fuera de CAF? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Mire, yo le voy a decir lo que he estado reflexionando recientemente. Recordar esto que pasó hace tantos años. No lo sé. Pero recientemente yo lo que reflexionaba es que nosotros cuando ingresamos a CAF recibimos un cúmulo de conocimiento extraordinario. En muy poco tiempo, con lo que nosotros llamamos en CAF una enseñanza, que tenía la característica de ser muy simple, pero permitirnos empezar a ver la vida de otra forma. Una interrupción pequeña. Ese claro. Conocimiento que usted dice, ¿era muy distinto a lo que ustedes ya habían leído tanto en los libros de filosofía y de caminos espirituales? Era distinto el enfoque. A lo mejor volvíamos a ver las mismas cosas, pero con un enfoque más simple y más universal. Sí. Y le puedo decir que uno sintió que de repente había nacido de nuevo. Es decir, la vida era la misma, pero uno sintió que había nacido de nuevo. Hoy lo que yo pienso, después de tantos años, es que hubo una gran etapa donde hubo un gran cambio en uno que pasó por lo intelectual. Porque eso tenía que ver con que el intelecto de uno se abrió. Pero después uno tuvo que empezar a
transmitir eso a su propia vida, a plasmarlo de alguna manera. Claro. Y, digamos, en ese proceso, cada uno lo vivió de una manera propia, única, diferente. Yo no puedo hablar por otro. Por supuesto, ¿Eh? es así. Claro, es individual. entonces yo lo que hoy reflexiono, que hoy me parece que lo más importante ya no es, en mi caso, lo que yo pueda transmitir intelectualmente, sino lo que transmito por lo que soy, como ser humano, Tal cual. por mi capacidad de hacer, de amar. Es decir, me parece que lo que soy es más importante que lo que sé o lo que hago. Pero eso fue un proceso de muchos años, ¿no? Y sigo creyendo que probablemente a mucha gente le pasa eso. Es decir, hay una etapa donde lo intelectual le abre el mundo, pero el riesgo es quedarse con eso. Claro, porque si no sería filosofía nada más. Claro, quedarse con eso. Entonces pasan los años y uno después cree que lo único que tiene que hacer es transmitir ese conocimiento intelectual. Y yo creo que el ser humano ya está todo dicho. Es decir, en CAF una enseñanza muy linda, muy, como les dije antes, muy simple, pero en realidad no nada nuevo, no hay nada en el mundo que sea nuevo. Era la manera de transmitirla y la gente que la transmitía, con su propia vida. Bueno, yo creo que eso es lo que hoy, a mí me parece que es lo valioso, ¿no? Además, yo pienso que una vez que uno tiene el conocimiento y lo trata de plasmar en su vida, el camino es sin fin. Siempre está uno aprendiendo, siempre está transformándose. No llega a un nivel que ya es el tope. Uno muchas veces cree que llegó. esa es la verdad. Y la vida se encarga de demostrar que no es así, ¿no es cierto? Hace aterrizar. Claro. Hoy, ya a esta altura de mi vida, yo estoy convencido que es así, ¿no? Que después de tantos años, después de haber tenido la oportunidad de que se me abriera tanto la cabeza, hoy tengo más incertidumbres que certezas. Pero a su vez, creo que eso me hace más libre, ¿no? Pero bueno. Son más oportunidades también, Son en más, realidad. Claro. Porque cuando uno sabe todo, Yo creo que es una manera de morir anticipado, ¿no? Cuando uno cree que ya no tiene nada que aprender, de alguna manera ya está terminada su vida, ¿no? claro. Y después me parece que ese anhelo de aprender se tiene que expresar en todo. No es que uno solamente le tiene que interesar lo que llama espiritual. ¿Por qué es lo espiritual? La vida es. Claro. ¿No? Y nosotros lo que aprendemos en CAF es que todo en la vida es valioso y que lo importante es que esté unido a un sentido. En el caso mío, ese sentido lo llamo vocación y creo que tiene que ver más con el amor, con el sentimiento, que con el pensamiento o con el conocimiento, aunque todo forma parte de todo, ¿no? Claro, sí. Se me ocurre, Miguel, una comparación o un planteo un poco distinto. Puesto que usted entró en CAF a los 18 años, en una época quizás que era muy distinta a la actual, ¿cómo sería o cómo imagina usted o cómo ve el joven de hoy, de 18 años a lo mejor, que tiene un contexto muy distinto, con internet, con los conocimientos muy al alcance de la mano, las comunicaciones muy distintas a las que teníamos hace tantos años, ¿no? ¿Cómo sería hoy la necesidad espiritual de un joven? Indudablemente que ese es un tema que nos preocupa y uno ve que las cosas cambian, no solo que han cambiado, cambian a un ritmo vertiginoso. Pero yo lo que creo que lo que no tenemos que tratar de hacer es de repetir lo que fue bueno para nosotros, sino tratar de entender qué es lo que los jóvenes quieren hoy. Claro. No confundir lo contingente, que puede ser la experiencia, el conocimiento, la manera de adquirir el conocimiento, las formas que uno usó para desenvolverse, para aprender, sino valorar lo esencial. Y vuelvo a decir, a esta altura de mi vida, ¿qué es lo esencial? Y lo esencial tiene que ver con el amor, tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con olvidarme un poquito de mí, que los demás me importen un poco más. Y yo creo que ese tiene que ser hoy la manera de llegar a los jóvenes. Ahora, ¿con qué metodología? Yo creo que tienen que ser nuevas. Las que nosotros tenemos fueron probablemente muy útiles y seguirán siendo útiles para algunos, pero tenemos que encontrar formas
diferentes para los jóvenes. Ofrecer Para lo una- esencial es lo que vale. Sí. Yo lo que sí, como padre nosotros tenemos hijos, tenemos nietos. Uno, después de unos años que ha criado, yo ya tengo una hija de más de 40 años, así que después que uno ha criado hijos, uno se da cuenta que los valores que esos hijos tienen no tienen nada que ver con los conocimientos. Ninguno de esos hijos se sentó nunca a escucharme durante horas que le dé una enseñanza. Sí. Hubo otra gente que me tuvo que sufrir durante años. Claro, pero mis hijas no, ¿no es cierto? Ni se les ocurría, y a mí tampoco se me ocurría someterlas. Y sin embargo yo veo que lo que me da cierta tranquilidad es que en ella hay valores esenciales Es y que quizás me lo han dicho. Quizás ¿no? lo que transmitió justamente con la forma de vivir y no con el conocimiento, como decíamos recién. Yo hace poco tuve una experiencia y le escribí a una de mis hijas, tratando de comunicarme por los medios actuales, por Facebook. Le escribí por Facebook de que estaba muy orgulloso de mis dos hijas. Y la respuesta de una de ellas fue: nosotros somos el producto de lo que ustedes hicieron. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Una satisfacción. Claro, y yo me quedé, por eso replanteando la cosa, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, No hice nada de lo que yo creía que tenía que ser con la transmisión, de conocimiento. Sí, perdón. Pero acá me parece que tendría que intervenir Susana y dar su punto de vista. ¡Epa! Y bueno, sí, yo creo que es un poco así. Nosotros jamás quisimos adoctrinar a nuestras hijas, una idea. imponerle una idea, ni nada por el estilo. Ellos vivieron junto a nosotros lo que nosotros vivimos y nos ven y nos diariamente, permanentemente ven cómo nosotros vivimos la vida. Y creo que eso es lo que ellas han valorado en nosotros, más que otras cosas, porque el haber ido a la escuela, el haber ido a una universidad, esas fueron decisiones que ellas tomaron por sí, pero los demás valores que tienen como personas, eso lo vivieron en casa. Absorbieron, claro, En lo casa. absorbieron en la Sí, casa. Sí. sí. Una pregunta quizás un tanto difícil relacionado con esto. ¿El joven de hoy tiene la misma inquietud con la búsqueda del significado de la vida y todo eso en general? ¿Cómo lo ve usted? Yo calculo que, primero cuando uno tenía esa búsqueda, no puede generalizar. Nosotros a veces con mis amigos hablamos porque nosotros, y parece que a veces nosotros implica no toda todo. la generación. No. Y la verdad que no era cierto. No era así. De un grupo de, supóngase, nosotros nos hicimos amigos a los 13 años en la secundaria. Empezamos la secundaria. Éramos 45 en el curso. El grupito que llegó al final éramos 3, con esa inquietud y con esa búsqueda. Claro. Entonces por ahí uno generaliza. Entonces también uno dice, oye, a los jóvenes no les interesa esto, a los jóvenes... Yo no lo sé. Ahora, yo creo que hay jóvenes que deben seguir buscando el significado de la vida, como lo hicimos nosotros, lo que probablemente tengan otra manera de buscar y de encontrar. Nosotros vivíamos una época donde mejor era más romántica la cosa. Sí. Yo siempre digo, nosotros teníamos un poquito el paradigma del héroe. Sí, claro. Coincidimos. Entonces, claro, yo entré en CAF y bueno, y me sentí un caballero andante que iba a liberar el mundo. Y bueno, hoy en los jóvenes eso a lo mejor no lo sienten así. No es la misma Son más idea. pragmáticos, no idealizan tanto las cosas. Yo diría que a lo mejor gran parte de mi vida la tuve que dedicar a que se me cayeran todas esas idealizaciones, que no hay que confundir, ¿no es cierto? Una cosa es tener un ideal y otra cosa es la idealización. Claro. La idealización es una fantasía que uno hace sobre el ideal. Bueno, yo para El matar ideal- mi fantasía me llevó muchos años. Lo que pasa es que a veces el ideal mueve a procurar algo que todavía uno no tiene. Claro, el ideal es eso.
digamos, es el sueño inalcanzable, es la visión, el objetivo que uno siempre está en el horizonte. Pero después está la idealización, donde uno hace fantasías, hace teorías propias, se identifica con cosas que cree que tiene, sea conocimiento, sea sabiduría, bienes espirituales, y todo eso también en algún momento uno tiene que desprenderse, y algunos nos llevan la vida a eso. Sí. Yo creo que los jóvenes hoy probablemente no van a necesitar tanto tiempo para hacer eso. Creo que son más pragmáticos, ¿no? Van más a los bifes. Una última pregunta de mi parte. Estos micrófonos... Esta es fácil. Sí. Estos micrófonos de Caminemos Juntos quedan abiertos a usted por si quiere dar un mensaje a los jóvenes y a los mayores. ¿Qué les diría? A los jóvenes no sabría qué decirles, solamente que sean ellos mismos, ¿no? Y a los mayores como yo, que nos olvidemos de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que seamos mucho más humildes, que el mundo que hoy está es el que hemos hecho nosotros y no es para que nos sintamos orgullosos. Entonces, bueno, eso les puedo decir. Hermosa palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Susana, y los esperamos alguna vez por acá porque vienen seguidos. Sí, bueno, ustedes son nuestros hermanos de toda la vida. Muchas gracias. Los esperamos entonces. Bueno, hemos escuchado Meres de Stamatis Spanoudakis. Este hombre nace en Atenas en 1948 y actualmente vive en un suburbio de Atenas. Tiene su propio estudio donde graba su música
Es compositor, arreglador, productor, artista, ingeniero de sonido. Félix, por favor, ¿puede repetir el nombre y el apellido? Te me está poniendo a prueba. Stamatis Spanoudakis. Me parece que se cortó antes la transmisión. Sí, algún inconveniente hubo, bueno, pero... No, es para que quede claro nada más. Tenemos que seguir, estamos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podemos recordar que en la ciudad de San Luis, los primeros y tercer martes de cada mes, de 19 a 20 horas, hay un taller que se llama El diálogo, cómo mejorar nuestras relaciones. Para más información se puede llamar a Mabel por teléfono al 0266 15 400 55 95. El lugar es la calle 25 de Mayo, 824 de la ciudad de San Luis. Y ahora pasamos al tercer bloque. Sí, claro, y ya, sí, rápido. Bueno, el tercer bloque es la continuación de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Estábamos hablando de Salman Khan. Y la presentación de él es como Salman Khan, la escuela al revés. Pero yo quiero destacar una cosa que lo había destacado en esa oportunidad y que de nuevo quiero volver a rescatar como una cosa importante. Fíjense que nosotros empezamos en el domingo anterior, cuando habíamos hablado del chef que se llamaba Acurio, y decíamos que la característica de él era que él había fomentado fundamentalmente el compartir por sobre todas las cosas, independientemente de que él tenía un fin de lucro, ¿no es cierto? Pero con el sentido de compartir las recetas. Esa era la clave fundamental. O sea, compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la clave? Sí. Tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. Buen día. Buen día, Félix. Sí, se escucha poco. ¿Cómo le va? Ricardo le habla desde Buenos Aires. ¿Me escucha bien? Hola, Ricardo. Sí, más fuerte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo anda? Sí, ¿Bien? ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día. Escuchándolos como siempre. Muy bueno el programa. La verdad que hoy, cuando puse la computadora muy tempranito y estaba todavía medio dormido, creí que estaba en el cielo. Escuché ese coro de ángeles ahí diciendo Feliz Día de la Madre y dije, bueno, he pasado a otra vida. Así que bueno, me sorprendieron gratamente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bueno, la verdad que escuché el programa y si ustedes me permiten algunos pequeños toquecitos sobre muchas cosas. Ustedes estaban hablando sobre la diversidad cultural. Me pareció muy, muy interesante todos los conceptos, pero me quedé, quizás porque yo coincido un poco más en esto, con los conceptos de Manuel, ¿no es cierto?, sobre, a ver, una cosa es compartir y otra cosa es invadir. A mí me parece que en esto hay veladamente muchas intenciones de mucha gente en el mundo, y con esto de la globalización, más que compartir las culturas de cada uno, lo que están intentando muchos es imponer la cultura de algunos pocos. Y bueno, eso en lugar de enriquecernos nos está empobreciendo y nos está convirtiendo a todos en personas grises, en todos iguales, todos calcados, y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso me quedé pensando sobre lo que había comentado Manuel. No sé si soy claro con este tema. No, está claro, y además claro. Eso ya está objetivado y ya se está tratando de trabajar en ese sentido justamente, Claro. de la invasión que existe culturalmente. Miren, en una época yo había quedado encargado en juntar un par de textos y algunas cosas y componer un tango para Don Santiago, que ha quedado ahí medio como pendiente todavía, pero que en algún momento va a salir a la luz. Y entonces me llevó a empezar a investigar algo que yo no tenía muy ingresado todavía, que era el género del tango en mi vida. Y cuando empecé a descubrir y a redescubrir a los grandes poetas del tango y del folclore argentino, yo dije, ¿por qué me tengo que perder esto? Entonces, aprendí a compartir en lugar de a suplantar una cosa por la otra.
O sea, a mí me puede gustar y me gusta de corazón mucho David Gilmour, pero no por eso tiene que dejar de gustarme Piazzolla o Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser más, tener la cabeza más abierta en ese tipo de cosas. A mí me sirvió de mucho esto. Y bueno, eso es con respecto a eso. Hasta ahí quería intervenir sobre ese tema, pero después me gustó mucho el reportaje que ustedes hicieron con Manuel y Susana recién. Sí. Ah, sí, estuvo fantástico, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y nos tuvimos que sacar de al lado del micrófono a la rastra porque no lo podíamos parar. Sí, ustedes hablan de mí, pero Miguel me ganó, ¿eh? ¿Cómo habla Sí. ese hombre? No la dejaba hablar a Sí. Susana, ¿eh? Así es, Miguelito. Tremendo. ¿No? Podríamos hacer un programa de 10 horas entre ustedes, él y yo, ¿eh? Claro. Me gustó mucho el valor que él le dio a la experiencia propia y a lo que hacemos y a lo que somos. Realmente creo que todos nos acercamos a CAF y nos embelezamos intelectualmente y nos sentimos esos caballeros andantes. Es verdad, comparto totalmente lo que él dijo, me sentí la verdad muy identificado. Pero con el correr del tiempo me di cuenta que los cursos, las enseñanzas son muy bellos, son extraordinarios y dan muchas posibilidades intelectuales, pero lo único que uno le puede transmitir a los otros es lo que es y lo que hace con su vida. El resto está todo muy lindo. Lo pueden leer en internet, pueden encontrar en un montón de caminos serios, un montón de opiniones y de enseñanzas que son maravillosas. Pero si no vivimos lo que decimos, no tiene ningún sentido. La gente se fija en eso, nuestros hijos se fijan en eso. Por eso fue muy bueno lo que comentaba Miguel sobre el final, cuando las hijas de él le dijeron, somos lo que ustedes hicieron, y es muy cierto eso. A veces no ocurre así, pero generalmente y en un alto promedio, los hijos aprenden, o mejor dicho, los hijos aprendemos de nuestros padres lo que ellos son. Yo tengo ese recuerdo de mi viejo, que mi viejo no era un intelectual, ni mi viejo tenía quizás inclinaciones espirituales manifiestas. Sin embargo, lo que a mí me queda de mis viejos es eso, lo que ellos me enseñaron con su vida. Ricardo, no hay otra cosa más importante. estás desarrollando el punto que tenemos que desarrollar nosotros en el próximo bloque. Bueno. Porque estábamos por hablar de la educación. Ah, bueno, entonces me callo. ¿Le puedo agregar una sola Muchas cosita? gracias, Ricardo. ¿Le puedo agregar una sola cosita? Ustedes Sí. estaban preocupados por el tema de los jóvenes. Yo creo que los chicos hoy tienen un grave problema. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos, probablemente por nuestra propia experiencia, a vivir el ahora. Y ellos lo aprendieron muy bien, pero viven tanto el ahora que creo que muchos no saben qué van a hacer de su vida mañana. Así que, atentos, hay que encontrar el equilibrio. Amigos, gracias como siempre y felicitaciones por el programa. Chao, Ricardo. Un abrazo. Muchas Chao, gracias chao. por compartir. Gracias. Chao, chao. Saludos para todo el equipo. Bueno, seguimos donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Y, Todavía ya me perdí. habíamos hablado de que con Gastón Acurio lo que queríamos destacar es la idea que él tenía de compartir, pero cuando habíamos hablado la semana pasada de Salman Khan y habíamos hablado del título La Escuela del Revés, lo que él planteaba fundamentalmente era un sistema que era totalmente gratuito, era sin fines de lucro. Él quería compartir y participar, pero sin fines de lucro. Quería crear un sistema para apoyar la educación en todos los niveles, a escala mundial, a escala planetaria, sin ganar ni un peso. Esa es la base fundamental de todo esto. Lamentablemente no vamos a poder desarrollar demasiado el tema ahora, así que lo vamos a tener que pasar para el domingo que viene. Vamos a ver qué aportan mis compañeros. Bueno, calma. Si hablamos tan rápido, tampoco se entiende muy bien lo que estamos claro, diciendo. Salman Khan, como creo que adelantamos la vez pasada, es hijo de una familia india que reside en los Estados Unidos. Los hindúes que residen en los Estados Unidos le dan mucha importancia a la educación. Y Salman Khan
recibió 4 doctorados en diferentes institutos por su amor al conocimiento. Pero se dio cuenta de que las escuelas enfatizaban el enseñar, no el aprender, y decidió hacer algo. ¿Por qué? Porque como era muy experto en matemáticas, una prima suya le pedía ayuda para resolver problemas. Él lo hacía a través de los medios electrónicos. El teléfono. Pero después se sumó a la prima, se sumaron otros parientes. Entonces decidió que, dada la importancia que tenía lo que estaba haciendo, lo comentó con unos amigos. Y un amigo le dijo, ¿y por qué no lo subís a internet? Mediante un video de YouTube. ¿Saben lo que pasó? En el 2009 ya tenía más de 100.000 personas mirando los videos de educación gratuitos que había preparado y transmitía Salman Khan. A ver, Miguel. Sí, yo recuerdo que el modelo educativo prusiano era el anterior, al que tratan de superar en este caso. El modelo educativo prusiano. El modelo este es el que nos educamos nosotros en el hecho de instaurado por el rey de Prusia en el siglo XVIII. De ahí viene. La educación gratuita y obligatoria, respetuosa de las autoridades, a cumplir horario, etcétera, es lo que caracterizaba este tipo de educación. ¿Y actual? Y actual, sí, actual, claro. Bueno, muy bien. Y vamos llegando al final porque han llegado acá los folcloristas que nos están pidiendo el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Una alegría acompañarlos. Si Dios quiere, nos encontraremos nuevamente el próximo domingo. ¿Y qué querían decir ustedes? ¡Feliz Día de la Madre! Que tengan un soleado y hermoso domingo.